Con toda la alegría de llegar hasta ustedes, yo soy Tiffany Amador y esto es Dios a Tiempo. Dios a Tiempo con Tiffany Amador. Bienvenidos sean todos ustedes, en donde quiera que nos estén sintonizando, en este programa elaborado con mucho amor, Dios a Tiempo, donde tocaremos interesantes temas que nos surgen en nuestra vida cotidiana, temas con un enfoque especial, el enfoque católico. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de su programa católico Dios a Tiempo. Yo soy Cintia Lizondo y en nombre de Tiffany Amador, titular de este podcast, quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Todos hemos pasado por ese proceso de duelo al perder a un familiar o ser querido. Es por ello que en esta ocasión queremos hablar sobre lo que significa la llegada de esta persona al lado de Dios. Quizá para nosotros es doloroso seguir en este plano terrenal ya sin la presencia física de ellos, sin embargo, para el cielo significa una fiesta su llegada. De ahí el nombre del tema de hoy, el cielo está de fiesta. Los invito a que se queden con nosotros y así juntos conozcamos algunas experiencias de personas que decidieron compartir con nosotros cómo fue que ellos pudieron sobrellevar este proceso de la pérdida de su ser querido a través de la fe. Y para iniciar con este tema, recordemos lo que se señala en Job 1, versículo 21. Empezó a decir: desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado. Que su nombre sea bendito. Palabra de Dios. Con esto, lo que Job trata de recordarnos es que es Dios quien nos dio este preciado regalo que tenemos llamado vida, y es por ello que Él es quien decide cuándo nos llama a su lado. Asimismo, nos invita a ver este proceso de la muerte de alguna persona como un júbilo. Bueno, y a continuación quiero compartirles el testimonio de Claudia Morales Pérez, quien nos cuenta cómo es que siendo participante activa de la Iglesia Católica ha recibido esta fortaleza por parte de Dios en diferentes momentos de su vida en los que ha tenido que enfrentar el duelo por la pérdida de un ser querido. Bueno, pues reponerse de la pérdida de un ser querido, contestándole de una manera muy sencilla, sería poniendo a Dios como tu fuerza, como tu roca, como tu cimiento. Pero, ¿cómo fue sucediendo todo eso? Yo recuerdo que cuando era pequeña me tomaba de la mano de Dios sin siquiera tener una idea clara de quién era Él o cómo era Él. Yo lo único que alcanzaba a entender era que Él era el dueño del mundo, porque eso era lo que mi papá me decía. A los 28 años, con 3 hijos pequeños, tengo una experiencia de enfermedad que me deja una posibilidad de menos del 40% de sobrevivir. Y fue cuando empecé a experimentar mis primeros encuentros poderosos con Dios. Yo creo que aquí Dios comenzó a prepararme para la guerra. Y el único modo de poder vencer esta primera batalla fue aferrándome a Él. 5 años después de este evento, yo pierdo a mi primer hermano de una manera muy rápida. Hoy estaba enfermo y mañana le da un infarto. Fue un golpe muy duro porque era el primero de 2 hermanos. Y yo busqué fuerza en el Señor y Él me dio una palabra en el libro de Sabiduría, capítulo 4. Busquen la parte donde dice por qué desaparecen los buenos. Y entre eso y el amor de Dios, yo obtuve mucha fortaleza.
12 años después, nuevamente vuelvo a perder un hermano, inesperadamente, igual. Hoy está vivo y mañana no. Le habían quitado la vida. Esta vez fue un shock muy impactante en mi vida y pues en la de toda la familia. Pero se hizo un vacío profundo en mi ser. Yo no podía sentir ni coraje, ni dolor, ni tristeza. No podía hablar con Dios, no podía rezar, no podía enfocarme en nada. Había una ausencia total en mi ser. Y recuerdo y vuelvo a buscar la palabra que el Señor me había dado la primera vez y me da mucho refugio. Y en esos días había un retiro espiritual y no dudé en inscribirme a pesar de lo que había sucedido. Y busqué sanidad en ese retiro y gloria a Dios pues me la dio. Regresé nuevamente con la fuerza y la fe puesta en el Señor. Claro que triste, pero mi tristeza era diferente, con mucha serenidad y mucha tranquilidad. Después de ahí, a los 8, yo me acuerdo que en ese tiempo yo llegué a cuestionar al Señor porque yo ya lo trataba como un amigo y le pregunté por qué nos había dado esas cruces tan fuertes de quitarnos a los 2 hermanos de un día para otro, porque no estábamos preparados, como cuando tienes a alguien con enfermedad. Y 8 meses después se muere una hermana mía de cáncer y 2 años después muere otra hermana de cáncer y ellas sí sufrieron una larga y penosa enfermedad. Entonces, hermanos, aquí el punto no es si la muerte de un ser querido sucede de un día para otro o sucede lento y con sufrimiento. Aquí el punto es que en la oportunidad que Dios te da de vivir cosas sobrenaturales, divinas, a través de la fuerza del Espíritu Santo, tu vida cambia y se transforma, nunca más es la misma, y aprendes a ver la muerte de una manera distinta, aprendes a comprender que en este mundo solo estamos de paso y que la vida eterna realmente está después de esta. Solo somos peregrinos en la tierra. Bueno, ahora quiero compartirles esta cita de Macabeos 12 en sus versículos 44 y 45. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos, pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. Palabra de Dios. Aquí lo que trata de recordarnos es que como fieles creyentes de la Iglesia Católica e hijos de Dios, no debemos olvidar que el hecho de morir implica por de facto una resurrección por la gracia y gloria de Dios. Para continuar, quiero presentarles este otro testimonio. Ella es María de la Paz Gómez Rodríguez, quien nos platica cómo su cercanía con Dios le ha ayudado a aceptar y sanar con mayor entereza la pérdida de un ser querido. Dos de mis hermanas fallecieron en un accidente junto con mi papá y con sus esposos y con sus hijos. Una pérdida para mí grande y que a pesar de eso, con 3 años anteriores mi mamá había fallecido y en esos mismos años tuve la pérdida de 11 seres queridos en 2 años. En esa ocasión que estaba atendida, bueno, primero fallece mi mamá y en la ocasión que estaba atendida mi mamá, yo me vestí, me arreglé porque llevaba un maquillaje y un cabello inicial y me paré cerca de la cama de mi mamá y le dije, mamá, esta es mi última presentación en tu cuerpo, que tú estás de cuerpo presente. Y así nos presentamos, se terminó la presentación
y regresé a velar a mi madre nuevamente. ¿Cómo he superado esto y cómo lo he tomado? A los 3 años fallece mi papá, junto con mis 2 hermanas más chicas que yo, sus esposos y sus niños. En total fueron 8. Yo sentí un dolor muy grande. Se siente un dolor muy grande, enorme. Las personas no las escuchas porque te hablan, te dicen, pero no entiendes qué te quieren decir del dolor que sientes. Entonces yo sentía tan grande dolor que yo decía, Dios mío, no te reclamo nada, no te cuestiono nada, pero ayúdame para superar este dolor. Es un dolor que uno como humano es muy difícil de llevar. Es muy difícil porque se acaban las fuerzas. Nunca me atreví a reclamarle a Dios nada, nunca. Porque son designios de Él. Él nos da la vida, Él nos presta a las personas y Él nos las quita. Cuando Él quiere, Él toma las vidas así como las da. No me sentía digna, ni siquiera pensar de decir por qué. Nunca le pregunté por qué. Porque sus palabras y sus obras y sus actos son perfectos. Yo solamente le pedía que me ayudara, que me confortara. La fe fue la que me sostuvo. ¿Qué es lo que yo puedo decir para las personas que están en la misma situación? Nunca le preguntes a Dios por qué hace las cosas. Agradecele infinitamente el tiempo que pasaste con esas personas, agradecele que estuviste en esa familia, agradecele que te está siguiendo dando vida con mucha gente. El servir es bien importante, es fundamental, porque estás siendo útil para algo. Te ayuda a superar, te ayuda a sobrellevar. El ser que se va siempre lo vas a sentir y siempre lo vas a recordar. Más nosotros los mexicanos que hasta fiesta les hacemos cada año. Pero me van a entender las personas que han perdido a alguien, que eso lo va sobrellevando. Y el servir es bien importante. El servir y la fe. La fe, el servir y el estar consciente que son los destinos de Dios. Dios nos prueba como probó a nuestros antiguos, ¿verdad? Que a quien le quitó su único hijo, que a quien le quitó su... O sea, Dios nos prueba, nos manda pruebas bien duras a veces para ver si quebranta nuestra fe, a ver si quebranta nuestra... Lo permite, yo siento, permite esas pruebas para ver qué tan fuertes o tan débiles somos. Muchas personas a mí me da tristeza que maldicen o preguntan, ¿por qué a mí? O entonces no existe Dios. Mamacita, sí existe Dios. Yo era dura. Y no solamente yo, a veces se fundamenta en una persona para todos los que están alrededor puedan ver, puedan abrir los ojos. Hay lecciones no solamente para la persona que la recibe, hay lecciones para todos alrededor. ¿Por qué? Porque a veces cómo va a traer el alma del amigo, del vecino, de alguien que quería mucho a esa persona. Bueno, en mi caso fueron muchas personas, bueno, a lo mejor eran muchas familias, a lo mejor era un trabajo grande, no sé cómo decirlo. En la tercera lectura de esta ocasión quiero compartirles de la primera carta a los Tesalonicenses 4 en sus versículos 13 y 14. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó?
De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Palabra de Dios. Con esto reafirmamos un poco de lo que hemos venido platicando a lo largo de este programa, que como personas no debemos tomar la muerte como un sinónimo de dolor, sino al contrario, debemos de mantener esa fe y esperanza de que nuestra persona querida ya está en compañía de Dios y de su Hijo Jesús, y que con ayuda de ellos estarán tranquilos esperando su resurrección. Bien, ha llegado el momento ahora de presentarles una entrevista con la licenciada en Psicología Reina Zamudio, quien entre otras cosas nos habla desde el punto de vista psicológico los pasos para enfrentar el duelo por pérdida de un ser querido. Me honra decir que soy una persona activa en la Iglesia Católica, específicamente en el movimiento de la Renovación Carismática Católica a partir del año 2012. Sí, bueno, como bien sabemos, existen varios duelos, diferentes duelos, incluso un duelo pues significa todo aquello que perdemos. Incluso hay personas que pasan por duelo hablando de muerte, aún cuando la persona no ha muerto, ¿sí? Que hablamos de una enfermedad terminal, etc. Pero si nos enfocamos en un duelo, cuando la persona ha perdido a un ser querido, pues bueno, allí es un tratamiento diferente, ¿no? Para cada duelo es diferente el tratamiento psicológico. Pues obviamente empezamos con la entrevista. En psicología hay ocasiones en las que hay una cuadratura, por así decirlo, ¿no? Para atender al paciente. Pero no siempre se sigue esta cuadratura, por así decirlo, debido a que cada paciente tiene sus necesidades. Hablando en la pérdida de un ser querido, pues bueno, primero se escucha al paciente, se escucha que se explaye, ¿no? Que saque, que diga todo lo que tenga que decir, todo lo que lleva dentro de sí. Y pues muchas veces nos encontramos con la culpa y fantasías de pude haber hecho más o qué pude haber hecho, etcétera, ¿no? Entonces, cuando recurren, generalmente, o al menos en mi experiencia, cuando recurren a terapia psicológica, es que el duelo ya no tiene tiempo y no ha sido resuelto. Entonces, nos encontramos con personas ansiosas de querer que ya eso, por arte de magia, ¿no? se elimine. Y pues bueno, debemos enseñarle al paciente y explicarle que hay 5 etapas del duelo y que no todas las personas viven las 5 etapas del duelo, no siempre tiene por qué ser así, ¿no? Y pues bueno, ya dentro de la terapia, pues se les pregunta, ¿no? En lo que es la entrevista, pues uno también indaga sus creencias religiosas. Hay personas que son ateas, hay personas que son gnósticas, hay personas que son católicas, que son cristianas, que sí creen en Dios. Es más sencillo resolver el duelo cuando la persona tiene fe, y fe en Dios, porque luego nos encontrábamos con que fe en el universo y que ese tipo de cosas, ¿no? Que no hablan específicamente del creador, de aquel que es dueño del universo, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando tienen esta fe cristiana, en Cristo, católica, es más sencillo, es mucho más sencillo porque se fomenta, se trabaja también con la fe, no de una manera directa, porque en ocasiones puede llegar a ir en contra de la ética del psicólogo, ¿no? Sin embargo, pues como ya indagué, ya el paciente se abrió conmigo, pues bueno, dentro de las herramientas para trabajar el duelo, para llegar a su última etapa, que es la aceptación, pues se le insta al paciente a que ore, a que tenga una intimidad con Dios, a que sea muy honesto con Él, a que así como está siendo honesto conmigo, que sea honesto con Él, y que le explique, que le diga todo lo que siente, no toda su tristeza, etc.
trato, obviamente no me enfoco en eso, pero sí, como repito, dentro de las herramientas de trabajo, es como que dejarle de tarea eso. Esta noche vas a orar, esta noche vas a encerrarte en tu cuarto, vas a hablar con el Señor, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, claro, ahora, si pertenecen a una comunidad o a algún grupo católico, pues bueno, con mucho mayor razón, ¿no? Enfócate en tu grupo, pide ayuda, acércate a un sacerdote, una guía espiritual, aparte de la terapia, ¿sí? Porque la guía espiritual, pues es más enfocada, como lo dice la propia palabra, ¿no? Al espíritu. Y pues la terapia, pues vamos enfocada a las emociones. Yo creo que todos, ¿no? Deberíamos estar preparados para la pérdida. Pero bueno, hablando específicamente de un cristiano activo, pues sabemos, sobre todo un cristiano activo que conoce, que está formado, que conoce la palabra de Dios, pues sabe que Dios nos ha creado y a Dios volvemos. ¿Sí? Entonces, sabemos que nuestra esencia, nosotros estamos conformados con la esencia de Dios, porque Dios nos ha hecho su imagen y semejanza. Nosotros debemos de estar conscientes de esto y por ello fomentar, acrecentar nuestra relación con Dios. Porque si tenemos una relación cercana con nuestro Señor, pues, ¿quién no va a querer estar en la presencia de nuestro Dios? ¿No? Entonces, un católico debe estar consciente, un cristiano debe estar consciente de lo que le está diciendo a Dios. No nada más es decirle, Señor, yo te alabo, yo te entrego todo de mí, sino estar consciente de qué se conforma esto que decimos, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Yo creo que obviamente, toda pérdida trae consigo un dolor. Seamos lo más cercanos a Dios que seamos, trae consigo un dolor, ¿no? Es natural, como ya lo mencioné anteriormente. Yo creo que un cristiano, un católico, debe estar bien formado, debe tener una madurez, tanto espiritual como humana, para saber afrontar estas situaciones que, como nos pueden pasar a nosotros, nos puede pasar a quien sea, cree en Dios o no cree en Dios. Les puede pasar, a lo mejor dicen, sí, nosotros somos los más probados, ¿no? Eso es como que lo que más duro nos tunde. Sin embargo, sabemos para quién vivimos, para quién servimos, sabemos que no estamos exentos. Y esto, lo repito, y hago mucho hincapié en esto, ¿no? Que un católico debe estar bien formado espiritualmente y hablando maduracionalmente. Entonces, espiritualmente y emocionalmente, en la madurez. Si no estamos bien maduros en estos dos ámbitos, caemos en, pero ¿por qué a mí, Señor? Si yo te servía, si yo te entregaba todo, si yo, no sé, intercedía por mi familiar, intercedí por mi mamá, me pasaba todo el tiempo en la iglesia, nunca te decía que no había algo así, mi mamá se murió. Bueno, como le repito, el duelo tiene 5 etapas, una de esas etapas también es la negación. Ajá. Entonces, y la ira también. Entonces, pues bueno, es natural como seres humanos enojarnos en determinado momento. Hay unas personas que lo pasan, hay otras personas que no lo pasan así. Siempre y cuando, esto no significa que esté mal. Sin embargo, si esta etapa dura mucho, puede no ser saludable. Y entonces ya podemos descubrir que hay una madurez en cuanto a nuestra espiritualidad y a nuestras emociones. Estamos a punto de concluir este programa, pero antes de eso quiero invitarlos a que me acompañen a escuchar las palabras del presbítero Antonio Espinosa Ibarra, quien nos habla también al respecto de este tema. Bueno, buenas tardes. Ahora estamos de buena cuenta con ustedes para hablar un poquito de cómo se afronta la situación en este caso, digamos, de la muerte, desde la muerte de un ser querido desde el punto de vista cristiano católico, pero más que enfocarnos
de una manera así muy complicada. Siempre estos puntos son muy fuertes porque se toca el asunto de la muerte. Y los cristianos, realmente, bueno, según desde mi punto de vista y católico, los cristianos, en ese estado de situación, más que ver la muerte como algo aniquilante, la muerte como un nuevo amanecer. Pensadores tanatólogos han coincidido en esto de que la muerte es un nuevo amanecer. ¿Por qué? Porque solamente la muerte es para aquellos que se quedan y se estancan, aquellos que no creemos o no creen en lo que hay más allá de la muerte. Por eso, al hablar de la muerte es hablar de un estado de vida de la persona. Y si el estado de vida de la persona hay poca fe o no hay fe, entonces ahí sí hablamos de muerte, porque entonces no cree ni ve más allá. Entonces en esta situación, alguien que ha perdido un ser querido, es no quedarse en esa parte atorado, en esa parte aniquilante, porque si nos quedamos en la lamentación, aniquilamos la esperanza poca que hay. Entonces, la forma de afrontar esto es saber que cuando alguien muere de mis familiares, de mi persona o ser querido, sabe que ha pasado a una vida mucho mejor. Por ahí algunos dicen, la muerte es para los que se quedan con una fe atorada, aniquilante. Porque los que se marchan continúan vivos, y eso es muy importante desde ese punto de vista, que se puede afrontar y se puede ir encontrando, o se puede ir sanando, o se puede ir viviendo el proceso de luto, el proceso de rompimiento. Y entonces la pregunta es, ¿el dolor humano entonces qué pasa? El dolor humano es la consecuencia precisamente de la parte humana del rompimiento, pero más allá del dolor nos tiene que llevar a pensar que más allá de la muerte, más allá del acto de morir, hay esperanza. Ahora, otra cosa importante, ¿cómo fortalecer esperanza en esta dimensión? Los cristianos, o el ser humano, hemos nacido no para la muerte, sino fuimos creados por Dios, y si fuimos creados por Dios, fuimos creados para la vida eterna en Dios. Eso es muy importante. Porque nosotros no fuimos creados para un proyecto finito. El ser humano es creado para la eternidad. Es decir, que entonces quien fallece solamente pasa de un estado de vida a otro estado de vida mucho mejor. Y cuando decimos que el ser humano es creado para la vida eterna en Dios, por esta razón nos resistimos, porque en este mundo se nos olvida y pensamos que aquí es todo, y que ya de aquí ya el que se muere pues ya se aniquila. Porque es muy importante identificar la cuestión de aniquilamiento y la cuestión de que le decimos morir. Morir es hacer ese paso a una vida mucho mejor. El aniquilamiento se queda ya aquel que no tiene esperanza, porque dice, no, más allá pues no encuentro nada. Por otro lado, el estado de la muerte es una experiencia que parte de la vida. Entonces aquí tenemos dos cosas, la muerte, esperanza. Pareciera ser una cuestión contradictoria, pero la muerte en el sentido aniquilante, ahí estamos pisando un vacío. Pero si no pisamos el vacío, nos quedamos. Cuando alguien muere, automáticamente pisa la esperanza con más plenitud. ¿Por qué? Porque va la fe que lo lleva a pensar y a ver que aún los que se van están vivos. Por eso también otro de los pensadores, una tanatóloga, habla mucho de esto, mucha experiencia religiosa. Dice, la muerte para el cristiano debe ser renacer en la esperanza. De manera que cuando yo muero, renazco a la esperanza. Porque entonces, si no lo vemos en esa manera, pues estamos negando toda la obra de Jesucristo, al proyecto de Dios. Y en la muerte, Jesús restituye algo mucho mejor. En lo humano, pues ya se termina, pero Jesús restituye lo humano con algo mucho mejor. Acordémonos de aquella cita bíblica, que no recuerdo exactamente el pasaje, pero donde Jesús entra a un pueblo y se encuentra a una viuda y mucha gente que van a enterrar al hijo de una viuda. ¿Qué hace Jesús ahí? Jesús le restituye a la mujer al hijo que se había muerto.
Entonces decimos, entonces ese volvió a morir otra vez. No, aquí es una simbología fuerte que Jesús en el Evangelio maneja. ¿Por qué? Porque ese precisamente está indicando, dice, la muerte no es una cuestión de aniquilamiento. El que cree en mí, dice, yo le restituyo la esperanza. Y ahí Jesús está haciendo eso. Jesús está diciendo, el estado de muerte no tiene que ser aniquilada porque tú fuiste creado para la eternidad. Entonces le está indicando a la viuda, tu hijo vive, tu hijo solamente da un paso a una vida mejor. Por eso Jesús dice, Jesús lo tocó, resucita, se levanta y se pone a hablar o se pone al lado de su madre. Es decir, cómo se pone al lado nuestros seres queridos que se nos han adelantado en el camino. En esta dimensión la fe nos protege de una visión aniquiladora. Otros dirán que la fe con visión nihilista de lo que vemos, decimos, híjole, le reclamamos a Dios, ya me morí, ya se murió, reclamamos a Dios. Estamos pisando el aniquilamiento, no la esperanza. Cuando estamos en el campo del nihilismo, entonces estamos invadiendo, estamos negando el paso que Dios nos está regalando. Y por eso quiero reafirmar una cosa importante. La muerte no es un ente. Un ente es esto. Un ente es cualquier otra cosa. Porque a veces representamos la muerte con un esqueleto. Esa no es la muerte, es un esqueleto. Es que le llamamos Santa Muerte. No, no es Santa Muerte. La muerte es un estado de vida. Es como el hambre. El hambre es un estado de vida de la persona. Entonces diríamos la Santa Hambre. Y por eso desde ahí viene un montón de confusiones de disciplina y de doctrina o reflexión, como se llame, y entonces no le damos apertura a la reflexión y a la gracia de Dios. ¿Cómo Jesús restituye nuestra esperanza? Estando abiertos, no pisando el campo aniquilador, sino el campo de esperanza. Y por eso, pues por ahí yo los invito a que desde cualquier punto de vista, cuando estemos ante una situación de muerte o de deceso, como le llamamos, siempre pensemos en eso. La muerte es un nuevo amanecer en la esperanza en Jesucristo resucitado. Ahí estamos. Bien, pues ha llegado el final de este episodio de Dios a Tiempo. Yo soy Cintia Elizondo, me despido, no sin antes agradecerles su compañía y a los realizadores de este proyecto por la invitación para vivir esta experiencia. Los invito para que la próxima semana estén al pendiente del siguiente capítulo que será presentado por la titular de este podcast, Tiffany Amador. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Dios a tiempo. Con Tiffany Amador.